Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad los acontecimientos más significativos e importantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VH TV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Además, se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Veja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a llevar adelante los comentarios e incidencias del presente programa. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimado Ángel. Como siempre, una semana más analizando la coyuntura política desde una perspectiva más allá, digamos, de los hechos simples, sino tratando de ver el bosque y no solamente algunos árboles. En esta semana ha sido muy recurrente, sin duda, el asunto de la crisis que atraviesa el gobierno por el destape de los relojes que se ha seguido además por el asunto este de la desaparición del cuaderno de ocurrencias, del tema del auto relacionado con Cerrón, del tema de la unidad de inteligencia financiera respecto a las cuentas de la presidenta de la República. Y evidentemente, pues esto complica muchísimo al gobierno. Tan es así que un asunto importante y fundamental para la vida de la patria, como es el voto de confianza de un gabinete, ha pasado pues a tercer nivel. Porque en primer nivel está obviamente estos temas, digamos, de suspicacia respecto al gobierno, y en segundo lugar está el choque de poderes entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República, la primera apoyada por el Poder Judicial, que hablaremos en la segunda parte. Pero en esta primera etapa, Sí, estas sombras que aparecen sobre el gobierno de la señora Boluarte, ¿cuál es tu primera impresión sobre eso? mira, sobre el particular es significativo hacer el siguiente recuento. Este es un gobierno que venía mal, pero había logrado estabilizarse y creo que uno de sus méritos fundamentales fue haber logrado pasar el año de ejercicio cuando muchos pensaban de que esto podía caerse, desmoronarse al segundo o tercer mes. No ha sido así, ha habido crisis importantes, sobre todo al comienzo del año pasado, y el gobierno, gracias creo yo a Alberto Tarola, ha logrado tener un equilibrio precario, pero equilibrio al fin. Y eso hay que destacar en primer lugar. Mira tú, el año comenzaba, como acontece regularmente, con un sosiego, toda vez que las fiestas navideñas, el fin del año, son momentos de relajo colectivo y la población dedica su tiempo y su preocupación básicamente al solaz, al descanso. Es una temporada de verano y en consecuencia nunca los primeros meses de un año son meses políticos por excelencia. Eso comienza a partir de marzo, abril y coincide con el inicio de clases escolares, que es un desembolso importante para muchos padres de familia y muchas personas que a veces no tienen recursos para atender esto. Sin embargo, mira, aquí se ha producido un hecho, primero fortuito, que es la caída de Alberto Tarola a raíz de sus propias inconductas que no vamos a calificar Mm. ahora, que indudablemente ha sido aprovechada por gente del gobierno, la gente de Lagarto Vizcarra, probablemente el hermano de Boluarte han estado ahí en difundir este medio, pero parecía ser que la caída de Otárola ha destapado una olla y han aparecido todos los infiernos, las 7 plagas de Egipto, porque la cosa se ha venido una tras otra y no a partir de una acción concertada de la oposición, ni desde el Parlamento, ni desde la calle. No hemos tenido las movilizaciones que tuvimos el año 2023, sino son escándalos, muchos de ellos, como el de los relojes, que en sí eh, pueden ser de pequeña data, pero que si tú jalas el hilo, te va llevando a nuevas cosas. Y en estos días, en estas 2 semanas, después de la caída de Otárola, sin que el nuevo primer ministro, Adrián Sen, haya podido ir a la Cámara, se ha producido una crisis que para muchos eh, está pareciendo hasta terminal, ¿no? Ya se habla de vacancia, muchos dicen que ya no se va a llegar al año 2026, qué sé yo. Y eso yo creo que es lo que tenemos que analizar, Enrique. Más allá de los hechos, qué es lo que está pasando? Yo te quiero plantear una hipótesis a partir de algunas evidencias que otros medios no lo han visto.
tengo la impresión que un sector caviar que maneja prensa y que maneja este tipo de investigaciones desde el Estado le ha bajado el dedo a la propia presidenta de la República. Mira, es significativo de que hay aquí trascendido unas denuncias o unos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una entidad gubernamental. Resulta significativo que la señora Villasís, la redactora estrella del comercio para estos destapes y escándalos, se haya paseado ya por varias direcciones periodísticas y haya aparecido en diferentes medios. Me llama mucho la atención la aparición de, digamos, uno de los capitostes de estas campañas mediáticas sobre la corrupción contra determinadas personas. Me refiero al doctor Ugaz, José Ugaz, que ha salido a declarar contra la presidenta diciendo que esto es muy grave, y recientemente acabo de ver por televisión al exministro Mariano González. Todos ellos personajes pues vinculados de algún otro modo al caviaraje, que al unísono sale para hacer caer, creo yo, a la presidenta de la República. Esta es hipótesis mía. Tengo la impresión de que lo que estaba por suceder está sucediendo, y es que el caviaraje da un paso ahora para forzar la salida o poner en jaque a la señora Boluarte y querer tener sobre ella algún tipo de control. Bueno, vamos a analizar tema por tema. Me parece importante señalar que de todos los escándalos, por lo menos de los cuatro que se están viendo actualmente, el asunto de las cuentas, el asunto del auto, el tema del cuaderno de ocurrencias y el asunto del Rolex, he de decir que me parecen particularmente graves, o por lo menos reveladores, el tema del reloj, el tema de los relojes, dicho sea de paso, que suman una cantidad importante en miles de dólares, que el propio primer ministro ha tenido que retroceder, porque lógicamente no es un asunto personal o privado, como él quiso decir, sino es un asunto obviamente público. Y esto creo que ha golpeado al gobierno, y la misma presidente ha señalado que va a decir su verdad o va a decir la verdad frente al Ministerio Público, al Poder Judicial, cuando no se da cuenta que su problema realmente es con el país y quizás con una parte de la representación parlamentaria que se vaya animando poco a poco a dejarla sola, en principio. Y esto además lo amarro con el asunto del cuaderno, porque es muy raro que se haya perdido un cuaderno de ocurrencias y luego lo encuentre prácticamente tirado en la vía expresa. Ahí hay solamente dos posibilidades. O quieren ocultar algo, quizás arrancándole algunas hojas, cambiando el cuaderno por otro para ocultar algunas visitas que ha tenido la presidenta de la República, o en todo caso alguien ha querido fotocopiar, copiar el contenido del cuaderno de ocurrencias y nos iremos enterando de cuáles han sido las visitas que ha recibido la presidenta en los próximos días. Debo señalar entonces que, además de los propios errores de Boluarte, sin duda existe una triangulación y una campaña para que todos los días, en los últimos 3 o 4 días, haya ocurrido o aparecido un nuevo tema que involucre a la presidenta como nunca antes había sucedido. Así es. Quiero mencionar que el asunto del Rolex, desde el 7 de diciembre se supone, dicen que es un reloj igual, presumiblemente es el mismo, se pidió la importación el día que ella asume la presidencia. Pero si esto viene del 7 de diciembre del año 2022, ¿por qué recién estalla en marzo del 2024? Alguien que estaba en el entorno de la presidenta y que ahora no está en el entorno de la presidenta probablemente está deseando tomar algún tipo de venganza y muy probablemente se haya unido o se hayan unido, si son varios, con algún sector que puede tener influencia en la prensa. No es poca cosa lo que está ocurriendo, son portadas de periódicos, es una campaña sistemática que creo que el día de hoy, dado los hechos, hasta lo que sabemos hoy día, no amerita, creo yo, un pedido de vacancia o jugarse la posibilidad de que vayamos a una elección anticipada en donde realmente cualquier cosa podría pasar. Creo que no le haría bien al país, hasta lo que sabemos hoy día. Sí, pero es que No ahí está el descarto que problema. mañana, no descarto que mañana pueda salir No. algo realmente tan terrible que prácticamente a nadie decente le quede la posibilidad de defender su continuidad, ¿no? A ver, a mí me suscita esto la siguiente reflexión y me trae a la memoria lo ocurrido con los cuellos blancos. O sea, en un mar relativamente sereno,
cuando el presidente de la República se aprestaba, en ese entonces el lagarto Vizcarra, a dar su mensaje presidencial, aparecen unos audios comprometedores que luego sabemos que los manejó el IDL, que trastornó radicalmente la escena política y puso a Vizcarra en una posición de ofensiva contra el Parlamento, pues obligó a liquidar el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y la creación de la Junta Nacional de Justicia hecha a su imagen y semejanza y para servir sus intereses. Tengo yo la impresión que esto que viene acaeciendo, porque en política no hay casualidades, una tras otras, y todas ellas, como tú bien has dicho, tienen una fuente interna. Por ahí escuché a Jania Pérez de Cuellar decir, tratar de vincular con la salida de Otárola, y o sea, estaría echándole la culpa de alguna manera a Otárola de haber filtrado la información. Eso no lo sabemos ahora, pero yo sí veo un cuadro en el cual esta simultaneidad de denuncias, cada una más grave que la otra, ¿no? Configura una situación como la que nunca había pasado la señora Boluarte en el ejercicio de su mando. Había tenido algunos problemas serios, pero ninguno hecho en forma tan sistemática y donde, repito, los medios de comunicación han empezado a sacar a sus principales alfiles para condenarla. Aquí esta ofensiva no está viniendo de la oposición del Parlamento, no está viniendo de la gente de Perú Libre o de las izquierdas que se han sentido golpeadas por el desplazamiento, sino es una ofensiva que viene desde adentro del gobierno, se maneja con herramientas del Poder Judicial y el Ministerio Público y además ha puesto al frente, repito, a personajes que durante mucho tiempo atrás no salían al frente. Con lo cual, entonces, sin negar la actitud delictiva irresponsable de la Presidenta de la República, creo que estamos ante una suerte de ofensiva por parte de los caviares que está buscando determinados objetivos que habrá que elucidar. Que esto en lo inmediato no acarree la vacancia presidencial es cierto, pero es cierto aquí, pero en desarrollo tú no puedes saber cómo esto va a ir evolucionando porque hay que reconocer Por eso también que mismo, no hay ninguna capacidad ni habilidad por parte del gobierno y de Boluarte para poder sortear crisis de esta naturaleza. Sus respuestas y la defensa que han hecho los ministros, yo creo que en lugar de facilitar han complicado las cosas y han generado más sospechas que nunca. Entonces, como mira la tormenta esta está declaración ahí, tan ahí torpe vamos, ese es de, el tema. mira esta declaración tan torpe de la ministra de Vivienda diciendo que ella también había traído una réplica de China y luego tuvo que salir a decir que no, que se había equivocado, que no había dicho eso. Y curiosamente ella había sido jefa de Indecopi. Sí, O pues, sea, y el otro que ministro de defiende la Salud, propiedad industrial. y claro, claro, la propiedad intelectual, claro, obviamente. Y el ministro de Salud igual, una torpeza realmente increíble, ¿no? Tiene muy malos escuderos, creo que ha hecho una muy mala transición respecto a la salida de Otárola, no ha sabido salir de Otárola, incluso es el mismo equipo, Adrián Sen es prácticamente parte de lo mismo, y creo que se ha complicado de una manera muy grande. Pero para seguir comentando la actualidad, enfocándonos ya nuestro segundo tema, regresamos tras el corte comercial. Así es, volvemos amigos. Muy buenas noches, estamos de vuelta con su programa Línea Política que va todos los miércoles en las multiplataformas por las que se emite a las 7 de la noche, siempre con Ángel Delgado y Enrique Valderrama, un servidor en la conducción y en el análisis. En la primera etapa del programa conversamos respecto a las ocurrencias, valga la redundancia por el cuaderno, de lo que estaba pasando con la Presidenta de la República, las múltiples denuncias, esa suerte de campaña que parece impulsar algún sector interesado que poco a poco iremos descubriendo. Pero en esta segunda etapa queríamos hablar de un hecho que para mí es sumamente grave, muy complejo. El Congreso de la República, para bien o para mal, había tomado una determinación en el marco de sus facultades constitucionalmente reconocidas, había removido e inhabilitado a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial ha dejado sin efecto, ha anulado estas resoluciones legislativas en, desde mi punto de vista,
una clara intromisión en las facultades del Parlamento que seguramente tendrá esto que ser enmendado por el Tribunal Constitucional. Debo decir, antes de darle el pase a Ángel Delgado, que esto me recuerda muchísimo, muchísimo a las épocas del vizcarrismo, en donde recordemos que un juez o una jueza, no recuerdo muy bien, frenó la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional con una resolución judicial, en evidentemente una intromisión de un poder sobre otro. Creo que estamos regresando como una suerte de reedición de estas prácticas oscuras. Pero desde el punto de vista político y el derecho constitucional, ¿cómo analizas esta circunstancia, Ángel? No, mira tú, aquí hay que reconocer que estamos viviendo una de las peores crisis del punto de vista de la institucionalidad democrática, la cual en todos los países y en el Perú también se ha esforzado en configurar una distribución del poder de modo tal que las distintas funciones gubernamentales del poder político no se crucen y tengan una relativa independencia y equilibrio. Este es el principio de separación de poderes, que es una de las características del Estado constitucional y democrático. Bien, cuando el Poder Judicial se sale de su campo, ¿no? Y empieza a tener un activismo, le llaman activismo judicial, y se pronuncia sobre temas que no son propiamente políticos y por ende no son justiciables. No todos los temas que ocurren en la sociedad tienen que resolverse en sede judicial, eso hay que decirlo con todas sus... Los temas políticos no deben arribar, no deben resolverse judicialmente. La controversia en materia política se resuelve de cara a la opinión pública a través de la deliberación, del debate público y finalmente a través de las votaciones donde hay mayorías y minorías y donde la posibilidad de llegar a acuerdos políticos donde las diferencias más agudas y amenazantes, incluso para el sistema, se pueden ayornar y se pueden resolver. Pero cuando el Poder Judicial sale de su esfera, que es básicamente vigilar el proceso constitucional, resolver los problemas, asegurar que los actores caminen por sus cauces debidos, ¿no? Y resolver las controversias, y empieza a meterse en los temas que no son de su incumbencia, se produce una crisis profunda que pone en riesgo la existencia de la República. Eso es lo que ha venido pasando. No puede ser legítimo, no puede ser democrático ni usual, ni mucho menos representativo, que el Poder Judicial le diga al Congreso de la República que no elija a miembros del TC, no en una, sino en dos, tres oportunidades, que se oponga a través de una demanda del sindicato de la Defensoría a que se elija al defensor del pueblo, que pretenda que no legisle en una materia que a los caviares, el tema universitario, el tema de la autonomía, no lo pueda... Eso es inaceptable y eso está pasando. Y hoy día, como tú bien has dicho, el juicio político que el Congreso ya le ha llevado a cabo durante casi 10 meses, mira tú, a la Junta Nacional de Justicia, y cuyo resultado no ha sido el que se esperaba, que era la caída de todos, sino solamente de algunos, signifique pues esto una situación que es anómala, porque el juicio político contra altos funcionarios por infracción a la Constitución no es de alcance de todos. Eso ni a ti, ni a mí, Enrique, ni a los amigos que nos escuchan, nos pueden hacer un juicio político. Solamente les hacen aquellos altos funcionarios del Estado que están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política, ¿no? Entre ellos a los miembros de la Junta. Y ese es un juicio que se hace política y que termina con una destitución e inhabilitación. Ahí no hay prisión, ni hay embargos, ni hay pérdida de patrimonio, ni nada que se le parezca. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos ante una usurpación grosera y esto trae a mal llevar el funcionamiento de la propia República. Ahora el Congreso se dirige al Tribunal Constitucional para que anule. En fin, la política, ¿no? Que tiene sus propios cursos, se judicializa y se resuelve en tribunales, en instancias que deben administrar e impartir justicia, que, que administrar justicia no es otra cosa que llevar la ley o la norma a un caso concreto, pero no puede ser invadiendo, creando situaciones que no están previstas en la Constitución y violando el principio de separación de poderes. Y eso es una crisis, yo creo, que nos anuncia
y o manifiesta o ratifica, si ustedes prefieren, amigos, la profunda descomposición que vive el sistema de justicia en el Perú, incluyendo el Ministerio Público, que hace realmente impracticable, ¿no?, la vía democrática y, y que pone al Poder Judicial por encima de los demás poderes. Porque Es si una como, sentencia tiene más peso que una decisión del Parlamento, que una ley o una decisión administrativa, estamos simplemente perdidos. Entonces, estamos ante el gobierno de los jueces. justamente, ¿no? Y esto es bastante complejo, sobre todo atendiendo que se viene debilitando sistemáticamente los fueros del Congreso de la República, que finalmente, con calidad o sin calidad, como tú quieras, responde a la expresión directa del voto popular. A la representación Cuando, popular. cuando un juez naturalmente, por lo menos en el sistema nacional, no lo es, ¿no? Y es muy complicado porque vamos a entrar evidentemente a un espacio donde la mayor cantidad de decisiones trascendentes institucionales los van a tomar personas que no fueron elegidas. Y No, creo que eso es minar la democracia sistemáticamente, ¿no? eso es sustituir los órganos representativos propios de una democracia que representa el poder del pueblo, porque el Parlamento representa al pueblo. El pueblo está representado. Ellos son representantes de la nación y tienen determinadas facultades establecidas por la Constitución, que son funciones propias e indelegables, muchas de ellas, funciones exclusivas y excluyentes. Y el Poder Judicial no está por encima del Parlamento Nacional para decir si le parece bien, si no le parece bien una decisión de este Mm, tipo. ¿Te das cuenta? totalmente La de ley acuerdo. es expresión de la voluntad popular y el Parlamento no tiene, perdón, el Poder Judicial no tiene por qué señalar de que eso es correcto o incorrecto. No sé si Quiero me ser explico. yo, quiero ser yo aquí reiterativo con este tema porque creo que es importante que la audiencia que nos escucha en línea política pueda sacar conclusiones. Más allá de haber estado de acuerdo o no con la destitución de dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia, hay quienes creen que ha sido un exceso, hay quienes creemos que fueron pocos, que debieron haberlos Claro, licenciado a los siete. Más allá de eso, es una decisión ya adoptada por el Parlamento de la República en el marco de sus funciones constitucionalmente reconocidas. Una resolución judicial no puede anular una decisión del Congreso en el marco de sus facultades, porque estaría invadiendo sus competencias. Y creo así que es. eso es sumamente grave para la democracia y instamos desde aquí al Tribunal Constitucional a que haga un esclarecimiento, en todo caso competencial, para que este asunto, que reitero, vivimos con Vizcarra de resoluciones judiciales frenando la acción del Congreso, sea una cuestión del pasado ya, no es para nada un elemento sólido democrático republicano, es bastante grave, es petardear la democracia en el fondo, no es cualquier cosa. No, 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 no. Yo creo que si esto camina así, entonces se trastoca el orden de los poderes, el poder judicial se convierte en el poder omnímodo, y la verdad, Enrique, poco sentido tiene buscar ir al Parlamento Nacional a formular cosas y determinar políticas, cuando en última instancia quienes van a decidir si eso es correcto o no, si es válido o no, van a ser un grupo de personas que no han sido elegidas democráticamente hablando, que su único mérito es tener una ciencia infusa como es el conocimiento del derecho, que lo aplican a su libre manera de entender y toman decisiones que escapan a su marco competencial. Eso es una usurpación, esa es la juristocracia, juristocracia, es una profunda desviación dentro de un régimen democrático que, repito, implica el desplazamiento de los órganos representativos por órganos jurisdiccionales que tienen una naturaleza más bien técnica, ¿no? Porque aplican a situaciones concretas lo que señalan el sistema jurídico, lo que señalan las leyes, las disposiciones legales. Entonces, que sean los jueces los que les parezca bien cómo se arma la junta o no, eso es una injerencia indebida y es una prevaricación. Entonces, no solamente que el tribunal se pronuncie, el Tribunal Constitucional, sino que a esos jueces se les abra el proceso penal correspondiente porque han cometido el delito de prevaricato. El prevaricato es cuando el juez resuelve en contra
de lo que dice expresamente una ley, y en este caso la Constitución, que habla de separación de poderes. O sea, repito, hay temas que no son justiciables, ¿no? Cuando se quiere dar la amnistía por parte del presidente, es un tema no justiciable, pero aquí aquí se le ha dado ese curso, cuando no debiera ser. Caramba, mañana se nombra un ministro, eso no es justiciable. Hay muchas cosas que el Poder Judicial no puede asumir. Y cuando se da, dice una ley, o cuando el Congreso de la República actúa en el marco de su competencia, yo creo que de todos modos en ese momento, cualquier intervención es una grosería que peca de ser incompetente. De eso se trata. Y esto pone en riesgo, pues, el funcionamiento del régimen democrático, la existencia de la propia república, que se basa justamente en la separación de poderes. Entonces tenemos ahora una primacía del Poder Judicial. Y mira tú, los caviares son aquellos que se han arrimado ahí. Como no tienen representantes suficientes en el Parlamento, como a veces tampoco tienen mayor fuerza a través del Ejecutivo, su presencia, donde de tiempo atrás la han venido cultivando y trabajando, es en los organismos encargados de impartir justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y también se han metido en la policía judicial, ¿no? Esta policía política con los colchados a la cabeza. Eso es una transformación antidemocrática del régimen republicano que termina desnaturalizándolo. Eso es como si los partidos de fútbol, en lugar de ganarse en la cancha, se ganaran pues con los árbitros, con los jueces de línea y en las mesas de la federación, qué sé yo. Eso te altera completamente el proceso político en un país democrático. Y eso es lo que está pasando. Completamente. Creo que hay un riesgo democrático muy grande si esto se consolida. Yo confío que el Tribunal Constitucional zanje ese tema y evidentemente hay que hacer presión desde la sociedad civil para que este atropello no avance. Y evidentemente creo que es un manotazo también de ahogado de ciertos sectores que ven que la recomposición de la Junta Nacional de Justicia sería evidentemente perder el poder que aún tienen hoy día, ¿no? Dentro de ellos, evidentemente, también me parece que está el lagarto Vizcarra, por cierto. Pero No, evidentemente, sí, no, no, pero lo que te quiero decir, el poder que ellos tienen además, porque mira, esta junta va a ser evaluada y ratificada por esta junta, por esta misma Junta Nacional de Justicia. ¿Te das cuenta? Entonces dime ahí si no hay un intercambio de favores, dime ahí si no tienen un interés o si hay una presión incluso por parte de un organismo que le obliga al Poder Judicial a que dé un fallo contra una decisión que ha tomado el Congreso de la República. O sea, los jueces elegidos por la Junta Nacional de Justicia no pueden ser los jueces que van a determinar las ventajas o problemas que pueda tener los miembros de la Junta Nacional de Justicia. totalmente, Ahí funciona la idea de juez y parte, ¿te das cuenta? O sea, aquí los jueces son parte del problema y entonces le devuelven el favor. Eso es una descomposición del régimen republicano, sin duda alguna. totalmente. Bueno, luego de haber analizado la coyuntura en cuanto a estos escándalos o destapes sistemáticos y extraños a la vez que han ocurrido por su cercanía y evidentemente por su intensidad, y evidentemente luego de haber evaluado este nuevo choque entre el poder judicial en este caso y el poder legislativo alrededor del asunto de la remoción de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, cerramos nuestro programa de esta semana anunciándoles que nos reencontramos como siempre el próximo miércoles a las 7 de la noche en Línea Política. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias, Ángel Delgado, por estar hoy día, como siempre, los miércoles con Igual a nosotros. ti también, muchas gracias, Enrique. Nos vemos la próxima semana. Saludamos a todos ustedes, amigos, por el reconocimiento que nos hacen al seguirnos semana y semana en este su programa donde intentamos analizar, como hemos dicho, en profundidad qué hay detrás de los problemas políticos que vienen ocurriendo recientemente. Un fuerte abrazo, que pasen unas tranquilas y sosegadas Semana Santa y nos despedimos nosotros hasta la siguiente semana. Muchas gracias Chao. y buenas noches. Chao.